por si alguno no pudo entrar. Yo todas las prácticas las voy a grabar, las voy a subir ahí a un canal de YouTube. Entonces, ahí les puse el link del canal en el campus y también voy a poner los links de los videos, pues, para que los revisen ahí. Déjenme ver, vamos a ver qué. Ok, voy a repetir lo de las fechas de los informes por si alguien no estaba y va a ver la grabación. Fechas de los informes. Aquí están. No voy a aceptar informes después de la fecha debido a que les doy bastante tiempo para realizar el informe. Entonces no voy a aceptar ninguna excusa para aceptar el informe después de la fecha. Cero excusas, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, miremos aquí la guía de redacción de informes. Entonces, sigan bien, léanla bien, sigan bien los pasos que está aquí. Tienen que utilizar este formato, si no les voy a bajar puntos. Utilicen bien el formato, además ya están en electrónica industrial, o sea, ya pasaron circuito 1, circuito 2, electrónica 1, electrónica 2. Algunos ya pasaron máquinas 1 y 2. Bueno, un montón de clases ya. Entonces, resumen, introducción, objetivos. Van a ser 5 objetivos. Marco teórico, ya saben que es con imágenes, materiales y equipo. Pues aquí ponen, es una lista, ya saben que simplemente es una lista. Pues como primer material y equipo, pues, simulador de multisim. Después lo que vamos a poner aquí son los elementos que utilizamos en la práctica. Por ejemplo, aquí dice, ¿dónde está? Resistencia de 1 kilo ohm, 2 de 10 kilo ohm, capacitores de 10 microfaradios, 3 de 1 nanofarad. Entonces, en la práctica de hoy utilizamos unos SSR, un LED, una resistencia. Entonces ahí ponen resistencia de tanto, de tanto y de tanto. SSR ponen el código. ¿Qué más? El MOSFET, el tal MOSFET. Un transistor BJT y ponen el código del transistor BJT. Procedimiento, bueno, aquí ya saben que es poner cada paso, ¿verdad? Cada paso del procedimiento con sus capturas en orden, ¿verdad? También aquí en el procedimiento me ponen los cálculos completos. Por ejemplo, si hay alguna tabla que llenamos, que aquí también malas tablas, ¿verdad? En procedimiento, alguna tabla que llenamos, ya saben que generalmente no la llenamos completas las tablas, ¿verdad? Si no está como la mitad y los siguientes ítems de la tabla, pues los llenamos con cálculos. Entonces ponen la tabla y abajo los cálculos paso a paso completos de de cómo van llenando la tabla, ¿verdad? ¿Qué más? Esto de simulaciones no va porque todo es simulado. Esto no lo ponen. Análisis de resultado, ya saben cómo hacerlo. Cuestionario. Cuestionario, pues no son todas o creo que sí, en este laboratorio sí, creo que todas las guías tienen cuestionario. Ahí está el cuestionario. Igualmente, si se pide, si es un cuestionario que pide cálculos, los cálculos completos y claro, ¿verdad? Las conclusiones hacen 5 conclusiones y las referencias con el formato, ¿verdad? Con este formato que dice aquí, con el del triple E, que queden así, ¿verdad? Ya saben cómo hacerlo. Bueno, este lo voy a subir ahí, porque creo que no lo subí. No lo miro aquí. Sílabos, planificación. No, no lo había subido. Ya lo voy a subir. Ahorita lo subo.
Bueno, pues ahí está. Vamos a ver aquí. Ahí está. Bueno, entonces, ¿tienen preguntas sobre la información general del laboratorio? Si no hay preguntas, pues vamos con la práctica. Entonces, la práctica de hoy es práctica uno. Aquí está. ¿Los grupos de cuántos integrantes tiene que ser? Ah, es cierto, los grupos. Los grupos los hacen de 4. Grupos de 4. Bueno, pues práctica uno. Fundamentos del tiristor, TRIAC y MOSFET de potencia. Entonces, aquí hay un poco de teoría sobre los tiristores. SSR, TRIACs. Ya saben que los SSR, aquí está, es simplemente un diodo normal, que con la excepción de que tiene una compuerta, ¿verdad? Con la cual lo activamos y queda enclavado, ¿verdad? No lo podemos desactivar. El TRIAC, que básicamente es un SSR, solo que para que funciona eh, de las dos polaridades, ¿verdad? Puede trabajar en inversa o directa. Es prácticamente dos diodos, dos diodos SSR en paralelo, conectados en diferente polaridad con sus gates eh, unidas. ¿Qué más? Déjenme ver aquí. MOSFETs, los MOSFETs de potencia. Aquí vamos a ver, creo que solo miramos los de canal P o canal N, no recuerdo. Ya vamos a ver. Entonces, primer procedimiento. Los procedimientos aquí están bien claros. Yo les voy a hacer un ejemplo con otros datos, con otro SSR en este caso, para que miremos. Entonces dice aquí, construye el circuito de la figura en un protoboard. Bueno, eso no, ¿verdad? Lo hacemos en multisim. El conmutador puede ser un simple jumper con el que puede ser accionado haciendo el contacto con la fuente. Aquí en este caso ponemos un interruptor. Estas preguntitas que dice aquí, ahí las van contestando en el procedimiento. ¿Existe paso de corriente de LED? No existirá que se debe esto. O sea, así, ¿verdad? Con el interruptor abierto. Después accione el conmutador S1 para entregar un voltaje a la compuerta y vuélvalo a accionar para que quede abierto. Entonces, lo cerramos y lo volvemos a abrir. El, el interruptor. Espere aproximadamente 6 segundos y desenergice el circuito. Ok, dice, y después dice unas preguntas, se ha encendido el LED, se ha apagado cuando retiró el voltaje de la compuerta. Después dice invierta la dirección del tristor y repita el paso 2. Entonces lo invertimos, o sea, y vuelve a preguntar, ¿se ha encendido el LED? Después dice, este paso ya lo vamos a hacer, este lo vamos a hacer aquí. Entonces, fíjense bien, hagamos esta parte. Yo aquí lo había hecho. Entonces, miren, primero agreguemos el LED. Place Basic, vamos a buscar los diodos. Vamos a agregar el LED, voy a poner un LED rojo. Entonces, si se fijan bien, aquí dice, me da la información del LED, que dice que tengo que polarizarlo con un voltaje de 1.83 voltios y voy a tener aproximadamente la corriente ideal que debería tener el diodo, debe ser de 20 miliamperios, ¿verdad? Entonces,
Voy a anotar esto aquí. B de LED 1.83 voltios a una corriente que tengo que tener de 20 miliamperios. O sea, este circuito que tengo yo aquí, el propósito es encender el LED, ¿verdad? Mi propósito es de este circuito aquí es encender el LED y lo voy a encender utilizando un circuito, digamos que este sería como mi circuito de control. Voy a controlar mi carga, que es el LED, simplemente con un interruptor, ¿verdad? Utilizando un SSR. Sería este, ¿verdad? Entonces vamos a controlar el circuito aquí, la carga, con un SSR. Entonces vamos a ver, entonces tengo que mi corriente debería ser de 20 miliamperios, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a hacer unos cálculos. Mi corriente tiene que ser de 20 miliamperios. Vamos a hacer unos calculitos. Fíjense bien, ok. Por aquí pasa, tienen que pasar 20 miliamperios. En la clase ya nos fijamos que aquí no tomamos como ideal el dispositivo, ¿verdad? O sea, aquí la caída de voltio es cero voltios. O sea, va a ser como un cortocircuito, ¿verdad? O un conmutador ideal, 0 voltios. Entonces, voy a calcular esta resistencia de modo de que pueda yo tener mis 20, ¿verdad? 20 milivoltios. Tomando en cuenta que tengo un voltaje de entrada de 15 voltios, ¿verdad? Entonces voy a decir 15 menos el voltaje de LED, ¿verdad? 1.83 voltios. Esto entre la resistencia de LED y esto tiene que ser 20 miliamperios, ¿verdad? Entonces, RLED haciendo este cálculo me va a dar, les digo, aquí lo había hecho. Hice 15 menos 1.83. Permítanme. Me disculpan un momento que tengo que atender unas cosas. Ya me voy a conectar. Me disculpan un momento, ya vengo.
Hola, me disculpan, hay que tenía un problema aquí en la casa. Bueno, como les estaba diciendo, calculamos la resistencia, ¿verdad? De LED, que me da 658.5 ohmios. Entonces nos regresamos aquí. Ahí puse la resistencia de 658 ohmios, entonces debería de tener, el 20 miliamperios, ¿verdad? Otra cosa que hay que calcular, bueno, no hay que calcularla, hay que buscar, es ¿cómo se dice? El datasheet del SSR que estamos utilizando, ¿verdad? Aquí me puse a buscarlo yo. Aquí encontré varios. Entonces, si se fijan bien, vamos a ver este. Porque lo que ocupamos, bueno, varios datos. El voltaje de activación, si se recuerdan de esta gráfica de un diodo normal. Bueno, aquí voy a hacer la gráfica del diodo del SSR. Aquí siempre el ánodo, aquí el cátodo, aquí la corriente que la llamamos IT y aquí el voltaje VT, ¿verdad? Aquí está el voltaje VT y aquí la corriente IT. Entonces hay varios puntos en esta gráfica. Primero está el punto de polarización directa, ¿verdad? O sea, el voltaje que tiene que haber de aquí a aquí para que el diodo se polarice, ¿verdad? Que si se recuerdan en los diodos de silicio era de 0.7, ¿verdad? Aquí es un poquito más alto. Después aquí está el voltaje máximo que soporta el diodo. Este es el voltaje máximo que soporta el diodo aquí entre estas terminales antes de que, digamos, deje pasar toda la corriente. Recuerden que si el diodo está polarizado, tiene un voltaje VT polarizado en directa, pero si no hay ningún pulso de corriente, no hay ningún pulso de corriente aquí en la compuerta, el diodo no se va a activar, ¿verdad? Entonces, para que pase, este es el estado, esta gráfica de acá, el estado inactivo, ¿verdad? Apagado del diodo. Entonces, para mandarlo acá al estado activo, se ocupa el disparo en la compuerta, ¿verdad? Hay que hacerle un disparo. De igual forma, este voltaje de acá se traslada para acá, que es el voltaje de pico inverso, algo así como el voltaje de pico inverso, el voltaje máximo negativo que soporta el diodo. Entonces, esto generalmente, por ejemplo, vamos a ver este. Dice, miren, peak reverse blocking voltage. Este es el 1595, ¿ve? Este soporta 50 voltios. Generalmente estos SSR son de bastante potencia, entonces soportan voltajes altos. Si se fijan aquí, el 1599 soporta hasta 400 voltios acá y 400 voltios para acá, menos 50 sería acá. Ok, ¿qué más? Esta es la corriente RMS, ¿verdad? Que soporta, sería la máxima corriente en RMS. Pues tenemos peak gate power, la potencia que sería la potencia consumida en el circuito de control, ¿verdad? Después peak gate current, esa es la corriente de pico de la compuerta esta, dije. Ok, el otro dato que ocupamos, ya les digo, peak gate voltage, este es otro dato necesario, que es este voltaje de aquí, ve el voltaje de la compuerta que hay que aplicar a la compuerta.
para activar el SSR. Vamos a ver. Vamos a buscar el voltaje. Hay un voltaje necesario, el este de acá. Este VT. Que generalmente es poco, ¿verdad? Es como 1 voltio, 2 voltios. Aquí está, ¿ve? No, esperen. VGT. Aquí está, este es BTM. Dice de 1.1 a 2 voltios. O sea, si aquí hay, este sería en este caso de este 1.1 a 2 voltios. Para que la corriente que esté pasando por acá sea la máxima, pues para que no tenga ninguna resistencia igual aquí adentro del diodo, ¿verdad? Para polarizarlo bien, para que esté bien polarizado y no tenga ninguna resistencia. Esté trabajando en lo más alto de la gráfica por acá para que no tenga resistencia, ¿verdad? Ok. Entonces, si se fijan, dice aquí este voltaje de acá, el voltaje, el gate, vamos a cambiar a 10. Y vamos a empezar a simular el circuito. Vamos a dar run. Vamos a revisar la corriente aquí. Obviamente, si no apago acá, no hay corriente, ¿verdad? O sea, aquí es como un circuito abierto. Aquí el voltaje, prácticamente tengo todo el voltaje de la fuente aquí en las terminales de mi diodo y aquí tengo otra caída de voltaje. 1.3 voltios. Entonces, ahora vamos a cerrar aquí. Si se fijan, si se recuerdan, el cálculo era para 20 miliamperios, ¿verdad? Pero aquí yo no tengo 20 miliamperios, tengo 17.212 miliamperios. Entonces, ¿qué significa esto? Que en realidad, en la vida real, siempre hay una caída de voltaje, ¿verdad? Y aquí está, aquí la puedo ver yo, ¿eh? 5 voltios tengo de caída de voltaje. 5 voltios de caída de voltaje en mi diodo, lo cual es bastante alto, la verdad. Vamos a ver si este voltaje debería ser más alto para activar el diodo. Entonces, ahora vamos a, vamos a abrir el conmutador. Sí, miren, si se fijaron, la corriente bajó a 5 miliamperios. Entonces, significa que aquí con este diodo, alguna clase de error con este voltaje. No se está polarizando bien el diodo y no se está enclavando. Se fijan. Lo cierro 17 miliamperios. Lo abro 5 miliamperios. No se está enclavando, entonces no le estoy aplicando el voltaje correcto en la compuerta. Aquí veo por eso lo tenía con 15 voltios. Siempre hay que probar ahí. Entonces fijémonos bien ahora. Voy a abrir aquí, pausar la simulación y le damos run. Entonces, circuito abierto, 1.7 microamperios, o sea, casi cero, ¿verdad? Circuito abierto, aquí tengo los 13 voltios aquí en el diodo, en el SSR, perdón, 13 voltios y aquí en el diodo de abajo 1.3 voltios. Cheque, entonces ahora voy a cerrar acá. Ahí está, se enciende el LED, tengo 18 miliamperios. Ahora sí, fíjense bien que la caída de voltaje sí ya es buena, o sea, ya es menor. 815 milivoltios. Tengo mis 1.8 voltios en el LED, está encendido. Cheque, ¿verdad? Pero si se fijan bien, todavía no es 0 voltios. 0 voltios el voltaje que debería tener, ¿verdad? Lo voy a abrir para ver si queda enclavado. Y ahí está. Está, la corriente ya prácticamente no cambió nada. Prácticamente no cambió nada la corriente.
Entonces, ahora hay otro dato importante que podemos sacar aquí. ¿Cuánta potencia estamos perdiendo en este diodo? Porque esto me está causando una pérdida. Fíjense bien. Lo voy a calcular. Vamos a mover esto acá. Y voy a calcular ese dato de potencia. Fíjense bien, tengo un voltaje en el diodo de, voltaje es SCR de caída de 18, no, perdón, 818.4. 818.4 milivoltios. Y la corriente que está pasando por ahí, por el SSR, es de 18, ¿verdad? 18.783 miliamperios. Entonces la potencia perdida de mi SSR, que eso se va. ¿Cómo voy a anotar yo a alguien que quiera participar? ¿Cómo voy a anotar yo, digamos que tenga en físico conectado a este circuito? ¿Cómo voy a anotar yo esa potencia perdida? Que yo esté ahí tocando el circuito y todo viendo. ¿Cómo creen que se va a reflejar esa potencia perdida? Calor. Calor, exacto. Yo voy a poder tocar el SSR y lo voy a sentir caliente. Es una potencia perdida ahí. Vamos a ver cuánto me da. Esta potencia, vamos a ver, 818.4 a la menos 3. Todo esto por 18.783 a menos 3. Esto me da 15 miliwatts. 15 miliwatts. Sí, va. Entonces, estoy perdiendo, me está consumiendo ese diodo, ese SSR, 15 miliwatts. También yo puedo calcular perfectamente aquí la resistencia que está teniendo, ¿verdad? Resistencia sería los 818.4 miliwatts, milivoltios, perdón, entre los 18, ¿verdad? 783 miliamperios. O sea, ahí tengo la resistencia. Voy a calcular también la resistencia interna del SSR, ¿verdad? Ya sabemos que no es ideal, todo tiene una resistencia, aunque tiene que ser pequeña, ¿verdad? 118.4 entre 18.783. Ahí está, 43 ohmios. 43 ohmios. Bueno, voy a poner ANS, 43 ohmios, ¿verdad? Si lo multiplico, si hacemos la formulita que de potencia igual a I cuadrado R, 20 a la menos 3 al cuadrado. Ahí está bueno, me queda un poquito más. Será por los decimales, que aquí tomé todos decimales. Bueno. Entonces, ahí está la potencia. Ese dato también está en el datasheet. En el datasheet ahí dice potencia máxima que soporta el diodo. Está. Porque eso ya saben que se transfiere a calor. Y si aquí podemos ver en la gráfica, pues si estamos midiendo el voltaje, estoy midiendo el voltaje y digamos que esté trabajando por acá, mi diodo. Estoy trabajando por acá, cierto VT. Tengo una IT aquí. Pues si se recuerdan de electrónica 1 que sacábamos,
podemos sacar la pendiente aquí, ¿verdad? Una pendiente, que esa pendiente es I entre B. Y esto es el inverso de la resistencia, ¿verdad? Entonces, entre más nos vayamos moviendo para arriba, esta resistencia va bajando, ¿verdad? Y nos vamos acercando al punto ideal. Hay que ver en qué punto de la gráfica del diodo estamos trabajando. Eso sí, que ya cuando estamos trabajando como en la clase, estamos trabajando con voltajes grandes, corrientes grandes, pues eso ya es, ¿cómo se dice? Despreciable, son despreciables, es muy poca pérdida, entonces no se toma en cuenta. Ok, entonces aquí en la guía me decía, bueno, el conmutador puede ser un simple jumper, decía que accionáramos el conmutador a ver si enciende, si no se enciende. Después ahora esto, el último paso. Voy a borrar las anotaciones. Está. El último paso en Multisim, construye el circuito de la figura 2.1, el mismo circuito. O sea, siempre vamos a hacer el mismo circuito. Dice mediante el análisis de ese suebo, un barrido de DC de Multisim en la ventana de análisis de parámetros, elija como source 1 la fuente VG y haga que varíe de 0 a 8 voltios con incremento de 0.5 voltios. Aquí yo voy a utilizar otros datos porque estos datos de aquí están con este circuito de aquí. Y el VG de 0 a 8 voltios es para este transistor. Transistor, este SSR, el BT169, que ahí está. Este es el circuito que van a hacer ustedes en la práctica. Entonces ahí está, ahí lo buscan en la zona de SSR. Ok, después dice, bueno, haga que varíe de 0 a 8 con incrementos de 0.5. Quite el checkmark de la casilla source 2 para deshabilitar la variación de la fuente. Que la fuente de entrada debe ser de 15 voltios en el circuito, ¿verdad? En la ventana de output haga doble clic en IV, V de entrada, y haga clic en Run. Si la curva sale invertida, añada la expresión menos IVDS y después graficamos, hacemos la gráfica. Ok, entonces sigamos los pasos. Esa opción está por aquí, ya les digo. Aquí está, es Simulate, análisis en simulación. Y aquí está el DC, el barrido de DC. Barrido de DC, entonces dice, donde dice Source 1, dice que coloquemos, elija como Source 1 la fuente VG, ¿verdad? VG. Y aquí dice que haga que varíe de 0 a 8. En mi caso, mi fuente no se va a activar de 0 a 8 voltios, ¿verdad? Ve, mi SSR no se va a activar de 0 a 8 voltios. Yo lo voy a poner de 0 a 18 con incrementos de 0.5. Después dice quite el checkmark. Este checkmark ya está quitado, pero lo quitamos para deshabilitar la opción de la source 2. Después en la ventana de output aquí vamos a agregar una expresión, porque si no le agregamos la expresión, si lo ponemos de un solo el IVN, va a salir la curva invertida hacia abajo. Entonces vamos a agregar una expresión. Solo es negativo IVN, que es la corriente que pasa por aquí, ¿verdad? La corriente que sale de la fuente B de entrada.
y después pues damos clic en Run. Run, espérense, a ver. Click en Run. Ajá, perdón. Tiene que estar este apagado. Porque si no, si se fijan aquí, estoy variando la fuente, pero no entra ninguna señal ahí. Voy a cerrar y lo voy a hacer de nuevo. 018 output run. Ahí está. Al parecer, este tiene como un de 0 a más de 15 voltios pasa algo. Hay un error ahí. O sea, como que se me está quemando el transistor. Lo estoy quemando, lo estoy poniendo en una zona que no debería estar trabajando el SCR. Entonces lo vamos a dejar de 0 a 15. Run. Ahí está. No, fíjense bien que tengo esa línea todavía. Entonces de 0 a 14 lo voy a dejar. Lo estoy poniendo a trabajar en una zona que no debería trabajar. Ahí está. Ahí está. Voy a agregarle esta grid. Lo voy a cambiar así. Ahí. Entonces, si se fijan, esta es prácticamente la curva, ¿va? La curva de trabajo del SCR. Solo que aquí estoy comparando el voltaje. No estoy comparando el voltaje de aquí, ¿verdad? VT, sino voltaje de compuerta. O sea, voy aumentando el voltaje de compuerta y voy viendo cómo la corriente IT va aumentando, ¿verdad? Entonces, algo así les debería dar la gráfica de aquí también. Después, el disparo del triac. Este es prácticamente el mismo circuito. Van a utilizar el mismo triac que dice aquí. Vamos a hacerlo el mismo procedimiento de aquí. Se hace aquí. Construye el circuito, abrimos y cerramos el conmutador, ve el interruptor y sacamos la gráfica también. Después el transistor MOSFET tipo enriquecimiento. Dice mediante el análisis de C-SWAP de multisyn en la ventana de análisis de parámetros, elija como source 1 la fuente BDS y haga que varíe de 0 a 12 voltios con incremento de 1 voltio para source 2. Perdón, para source 2, elija la fuente VGS y haga que varíe de 0 a 6 voltios con incremento de 0.5 voltios. Entonces aquí vamos a variar las dos fuentes. Vamos a variar el voltaje del gate source y el drain source. Y vamos a obtener la gráfica del transistor, ¿verdad? A ver cómo varía la corriente del drain al source, ¿verdad? Dice, si la curva sale invertida, añada la expresión. Va a salir invertida, así que siempre hay que agregar la expresión menos IBDS. Dice, cada incremento de BGS es una nueva curva característica. Van a salir varias curvas con cada voltaje, ¿verdad? BGS. Así igual si se recuerdan como el BJT, que en la curva que es de corriente del colector, voltaje, ¿cómo era? Sí, ¿verdad? Corriente del colector, voltaje BBE. Teníamos una curva de corriente para cada corriente que teníamos en la base. Después grafique las características del transistor MOSFET e identifique las características más importantes del MOSFET en la gráfica. Entonces, esta parte
esta parte que dice aquí, e identifique las características más importantes del MOSFET en la gráfica. O sea, van a tomar una captura de todas las gráficas, de toda la gráfica. Después van a tomar otra captura igual de toda la gráfica, pero van a colocar en el punto de saturación. Aquí ya les explico cómo. Lo voy a hacer con este. Acuérdense que nosotros ocupamos trabajar en el punto de saturación. Este es aquí donde dice identifique las características más importantes del MOSFET en la gráfica. Lo que yo quiero es que identifiquen el punto donde se satura el transistor. Recuerden que los transistores pueden trabajar en tres estados, ¿verdad? Pueden estar en saturación, donde los ocupamos nosotros, que tienen un voltaje mínimo entre las patitas, voltaje mínimo, la corriente máxima y el voltaje o corriente del control tiene que ser el correcto para obtener ese voltaje mínimo. Digamos, si es un transistor BJT entre el emisor y el colector, tenemos que tener un voltaje mínimo. La corriente del colector tiene que ser la máxima y pues la corriente de la base tiene que ser la correcta para tener esa corriente del colector máxima. Entonces, vamos a identificar eh, el punto de saturación. Por ejemplo, en esta gráfica vamos a poner una línea aquí. Así con esta línea aquí, pues yo puedo decir por acá 20 miliamperes. Si se recuerdan que la corriente máxima que tenía que tener el circuito era de 20 miliamperios, ¿verdad? Entonces aquí la pongo en 20 miliamperios. Aquí me va a salir en Y2, aquí está 20 miliamperios. Y2, 20 miliamperios. Entonces yo puedo decir, este punto de aquí es donde se satura, porque ya tengo mi corriente máxima que debería de tener en ese punto. Entonces ahí es el punto de saturación. Más allá todavía está más saturado, ¿verdad? Punto de saturación ahí. Entonces igualmente aquí con esta pueden agregar estos cursores de acá y poner el punto de saturación, que ya saben, donde tenemos la corriente máxima en este caso, de la corriente máxima del drain al source, ¿verdad? Entonces, esta parte de acá identifica las características más importantes, es eso, es una captura con el cursor aquí y con la ventanita que me diga dónde está el punto de saturación. Ahí pueden poner el punto de saturación del transistor es este. Que eso lo que me dice es en qué punto, cuando yo trabaje, haga un circuito con el transistor, en qué punto, en este caso, qué voltaje yo le tengo que aplicar del gate al source para saturarlo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ahora un ejemplo con un MOSFET, que en este caso, este R1 simularía mi carga, este es mi carga, y el circuito de acá, que tenemos acá, el VGS, sería como mi circuito de control, ¿verdad? Entonces yo controlo mi carga, que es esta de la resistencia y el voltaje de la fuente, con el voltaje VGS, ¿verdad? Entonces dice, mediante el análisis de C-SWAP de multisim en la ventana de análisis y parámetros, elija como source 1 la fuente VGS, haga que varíe de 0 a 15 voltios con incrementos de 0.5 voltios. Perdón. Quite el checkmark de la casilla de la source 2, dice en la ventana de output, haga doble clic en IBF. Recuerden que hay que agregar la expresión menos IBF porque les va a salir invertido. Y les voy a poner mal a la gráfica porque tienen que ir para arriba, ¿verdad? Tiene que ir aumentando la corriente en lo que aumentamos este voltaje. Después dice, grafique la respuesta del MOSFET y analicen qué punto de la gráfica el transistor entra en saturación. Ok, aquí en este punto, en este inciso que dice analicen qué punto de la gráfica el transistor entra en saturación, van a hacer el análisis que yo acabo de hacer aquí con este.
van a calcular la corriente máxima que debería pasar por aquí. ¿Cómo la calculo? Corriente máxima que debería pasar por aquí. Simplemente esta corriente sería la máxima. Sería 30 voltios entre 10 ohmios, ¿verdad? Esta sería la corriente máxima. Porque aquí yo voy a tomar, si es máxima, yo voy a tomar como que mi conmutador tiene 0 voltios aquí y es un cortocircuito. Un conmutador ideal, ¿verdad? Que me va a dar que 3 amperios. Eso sí, no van a obtener los 3 amperios. Entonces me van a hacer el análisis. Corriente máxima, la corriente que obtienen con los 10 voltios acá. Aunque la fuente dice que varía, pero me lo han, sí, de 0 a 15 dice, pero lo analizan con los 10 voltios. Hacen el análisis con los 10 voltios. Acá. Entonces, después van a analizar el voltaje de acá, que sería el BDS. ¿Cuánto es la caída de voltaje, verdad? Que tengo aquí. Después ya saben que con esta caída de voltaje y con esta corriente que tengo acá, yo puedo calcular la pérdida. Van a calcular la potencia, la pérdida que estoy teniendo yo aquí en el MOSFET. Y pues ahí, ¿qué más? Pérdidas. Sí, calculan la potencia y la comparan. Comparan el circuito ideal, que sería así, con el circuito real, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Bueno, y ahí termina. Voy a borrar estas anotaciones. Después el cuestionario, ya saben que el cuestionario creo que lleva algunos cálculos. Si lleva cálculos, ya saben que son cálculos completos. Tienen unas preguntas, hay algunas preguntas de datasheet. O sea, aquí preguntan datos del datasheet. Estos aquí están, ¿ve? Son de estos datasheets. No vayan a buscar otros, porque a veces hay variaciones. Entonces aquí están los datasheets, aquí abajo. De ahí contestan las preguntas. Y recuerden hacer el análisis de aquí, ¿verdad? También de aquí, de esta parte, me toman la captura de dónde está el punto de saturación, ¿verdad? Toman la captura de todo en general. Son dos capturas. Una captura de todo en general y después una captura haciendo con el cursor, ponen ahí, aquí está el punto de saturación del MOSFET. Ok. Bueno, preguntas, dudas. No hay preguntas. De mi parte, no. Bueno, pues si no hay preguntas, pues ya saben, este informe es para él, ya les digo. Planificación. Este informe es para él. Informe este es para el 21 de febrero. Y nos miramos hasta el jueves 25. Cheque. ¿Estamos claros todos? ¿Es Listo. que? Bueno, pues entonces nos miramos el jueves 25. Si tienen dudas, ya saben que me pueden escribir al correo. Yo les contesto. Bueno, pasen buen día, pues. Igualmente. Igualmente, igualmente.